Hoy es miércoles 5 de octubre del año 2022. Siempre para hablar de la palabra de Dios hace falta espacio, ya que su palabra corre en las 4 direcciones y no tiene fin. Por esto solo hago comentarios en cada tema. Antes de comentar de la relación del creyente en la fe de Jesucristo con las fiestas de Dios, hay que recordar algunas cosas. Este es el audiovideo número 54 con el tema de las trompetas-4. En esta ocasión, con el subtítulo de las fiestas de Dios y el creyente, primera y segunda parte. Recordaré lo siguiente: hay dos creaciones: la resurrección de los muertos, la palabra mundo en la Biblia y su significado, el misterio de Dios. Recuerdo estas cosas para que haya conocimiento de lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, que al final de este audiovideo mencionaré. Inicio leyendo el capítulo 3 del libro de San Juan, los versículos del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay dos creaciones. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús a Nicodemo: hay la resurrección de los muertos. Voy a leer en el libro Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos del 35 al 53. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo
como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En el versículo 45 leí: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Voy a leer en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser, el término hebreo es nepesh, y su traducción al castellano es alma, o lo traducen como alma. El primer hombre, Adán, alma viviente. El hombre en su estado natural se caracteriza por lo que pertenece al alma o al ser físico. El alma es el asiento de los deseos, de las emociones y los afectos. Alma viviente, un ser que vive de acuerdo a sus deseos, afectos y emociones. Un ser que ama al mundo. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos versículos la palabra mundo en castellano fue traducida de la palabra en griego cosmos con K. Su significado es sistema mundial. Cosmos con K, un sistema mundial. La mayoría de la gente, lo diré de esta manera, la mayoría de la gente está encantada, en el doble sentido de la palabra, con este sistema mundial o cósmico. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió a la esposa de Lot en Sodoma, que miró atrás y se volvió estatua de sal. En el capítulo 19 del libro de Génesis podemos leer esto. En el versículo 17 se les dijo a los que habría de salvar el ángel del Señor: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. La Biblia es espiritual. Cuando hay un doble mensaje, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos lo hace saber. Leí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Voy a leer lo que Jesús dice a sus discípulos en San Mateo o libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 9 al 11. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La parábola es una figura del lenguaje. Un misterio es la sabiduría de Dios que permanece sin revelar. El misterio de Dios es Cristo. Voy a leer lo que Pablo dice a los colosenses en el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículos del 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y en el capítulo 2 dice, Colosenses 2, versículos del 1 al 3, porque quiero que sepáis
cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 5 al 7. Apocalipsis capítulo 10, versículos del 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará. El misterio que ha estado escondido se llevará a cabo. Cristo viene a establecer el reino del cielo en la tierra. En Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, la séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los misterios de Dios ahora son revelados, como lo manifiesta en su nombre el libro de Apocalipsis. Voy a leer Apocalipsis capítulo 1 versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Jesucristo nos revela los misterios por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en nosotros. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, está escrito: el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, el cosmos con K y sus deseos. De aquí el nombre que en el mundo cósmico con C dieron al Dios de los deseos. Zeus es su nombre. Este sistema mundial o cósmico con K pasará. Voy a leer en el libro de Marcos o San Marcos, capítulo 12, los versículos 35 y 36. San Marcos 12. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto que dijo David
está en el Salmo 110 y lo que está escrito en castellano. Dijo el Señor a mi Señor. La palabra Señor en hebreo corresponde a dos nombres distintos de la deidad. Más adelante, si Dios quiere, lo comentaré. Hay que recordar que nuestro cuerpo es el templo o tabernáculo de Dios y que Jesús nos enseña por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, el cual es de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, voy a leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu del mundo, la palabra es cosmos, con K. Voy a leer en Marcos 12:36. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Voy a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2. Donde se nos manifiesta que Cristo tiene por estrado de sus pies a sus enemigos. Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. El ángel fuerte, envuelto en una nube, es Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Con el arco iris sobre su cabeza,
El arco iris, la señal del pacto, en el libro de Génesis capítulo 9, versículos del 12 al 17. Y en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Y su rostro era como el sol. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. El cordero es su lumbrera. También está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Y sus pies como columnas de fuego. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Jesús el Cristo pone su pie derecho sobre el mar, de donde sube la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y el izquierdo sobre la tierra, de donde sube el falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Regreso al comentario de la amistad con el mundo. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La amistad del mundo, la palabra mundo es cosmos con K. Para nacer de nuevo, hay que rociar con la sangre de Cristo el corazón. Esto se hace por medio de la fe, en una oración, pidiéndoselo a Dios Padre. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Regreso a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. El postrer Adán, espíritu vivificante, espíritu que da vida. El postrer Adán es Jesús, el Cristo. Voy a leer lo que dice Jesús en el libro de San Juan, o libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias a Dios que por medio de la fe en Jesucristo nos da la vida eterna. Lo dice en el libro de Juan o de San Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Lo voy a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por darnos a Cristo y por medio de él la vida eterna. Amó Dios al mundo. Aquí la palabra mundo es la misma que está escrita en el libro de Lucas o San Lucas capítulo 2 versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esta palabra mundo en griego es oikoumene o ecumene. Significa la tierra habitada, la humanidad. Otro significado de la palabra mundo en el libro de Mateo capítulo 4 versículos del 5 al 11. Leo un poco más de este pasaje porque volveré después a comentarlo, si Dios quiere. Es una parte de la tentación que el diablo hace a Jesús. San Mateo 4, versículos del 5 al 11. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Aquí la palabra mundo está en griego y se escribe cosmos con C, cosmos, pero es traducido al castellano como mundo. De la palabra mundo en la Biblia hice un comentario en el audiovideo número 17. La palabra griega cosmos con C significa orden, arreglo. Hay dos creaciones: la creación material y la creación espiritual. El diablo usurpó el lugar de la deidad y se adueñó del mundo material, imitando a Dios en la creación material. Como ordenó Dios el ejército del cielo, así arregló el diablo la vida material. Con relación al ejército del cielo, por esto dicen: como es arriba, es abajo. A esto es a lo que se refiere la palabra cosmos con C. Los griegos lo conceptuaron como una belleza en el sentido de sistema. Esto es lo que el diablo ofreció a Jesús: un sistema de gobierno desde la antigüedad, un sistema de gobierno desde la antigüedad, en los primeros complejos culturales, en Asiria o Mesopotamia, en Babilonia, Caldea, Sumeria, Egipto, se le rendía culto al ejército del cielo. Voy a leer algunos versículos donde se encuentra la palabra mundo en castellano, pero es traducida de la palabra griega cosmos con K. En el libro de San Juan, capítulo 18, versículos 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 4 al 8. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La gente que ama este mundo o sistema cósmico con K adora al dragón y adora a la bestia. Este sistema mundial o cósmico con K, Jesucristo lo revela y lo manifiesta como una señal en el cielo, simbolizado por un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. El dragón es una de las caracterizaciones del diablo. Aquí termino la primera parte de este audio video. Si Dios quiere, continuaré con la segunda parte después.